Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya y estoy aquí para hablar este día de algo muy importante que es reconocer y sanar las heridas emocionales. Recuerda que si nos quieres dejar información en nuestros comentarios sobre tópicos que ustedes consideren vitales o que quieran enriquecer nuestro programa, estamos completamente abiertos y dispuestos, porque existir es hablar justamente de dignidad humana. Es muy posible que ustedes y yo hayamos tenido infinidad de eventos emocionales, los cuales nos produjeron una herida. Herida significa trauma, algo que nos dejó fijados en una experiencia que aún y al paso del tiempo sigue creando cierto escozor, cierta incomodidad. Por eso, lo primero que necesito es reconocer que esos eventos están pasando en mi vida o pasaron en mi vida y qué voy a hacer para sanarlos. Durante muchos años la gente dijo, no, yo perdono, yo ya perdoné a mi familia. No somos Dios para perdonar a nadie. Me parece que necesitamos entender por qué se dieron esos eventos en mi vida y cómo generación tras generación se han ido de alguna manera nutriendo con otras emociones, ¿no? Ya no quiero saber nada de mi abuela porque además nos quitó la herencia, pero era una persona amargada con la que no quería vivir ni un minuto, ¿no? Estos elementos vale la pena ponerlos en un campo neutro y empezar a evaluar para qué los quiero y cómo están repercutiendo en mi vida actual. El doctor Abraham Maslow, uno de los grandes psicólogos del desarrollo del potencial humano, él decía algo muy importante, ¿no? Hay un proceso de autoactualización. Muchas de estas heridas se generaron en la infancia, cuando no teníamos todos los recursos que tenemos hoy, cuando veíamos el mundo con otros ojos, ¿no? Y en algún momento, ya se los he comentado, regresa uno al patio de la primaria que le parecía gigantesco, donde corría con todos sus amigos y resulta que el patio no es tan grande y nuestra maestra, que veíamos altísima, pues solo medía unos 54. Y cuando voy acomodando esta realidad, voy diciendo y pensar que yo le tenía miedo a esa persona o ir a esa escuela, a esa institución. Lo mismo ocurre con nuestras heridas emocionales. Seguimos dándole una magnitud y una dimensión que no tienen. A lo mejor mi madre, cuando yo tenía 8 años, me dijo, y no vas a ir al cumpleaños de tu primo. Yo me sentí muy lastimado porque tenía mucha expectativa por ir a ese cumpleaños. Ahora no voy a ningún lado. ¿Por qué? Porque me siento no recibido con alegría, porque creo que no me invitan de corazón, porque lo hicieron por cumplir, porque no les quedaba de otra, y me estoy perdiendo de la alegría, me estoy perdiendo de la esperanza, de muchas emociones, por un recuerdo que quedó grabado en mi mente, que se convirtió en una herida cuando yo tenía solamente 8 años. Actualizarse es una forma de aprender a decirle sí al aquí y a la ahora. Es posible que ustedes, en diferentes etapas de su vida, hayan sentido abandono, posiblemente rechazo, es más, humillación o vergüenza. Pues todas esas son heridas emocionales que nosotros necesitamos entender que están ahí para poderlas limpiar y para poderles dar un curso diferente. Si yo digo, no, a mí no me vuelven a hacer daño y me importa poco y el que se acerque y venga a hacerme daño lo saco de mi vida y lo saco a patadas porque a mí no me vuelven a lastimar, diríamos que fácil, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden lastimar mucho sin darnos cuenta, como si fueran un pequeño arrocito o una piedrita en el zapato que nos incomoda y tratamos de adaptarnos, pero sabemos que tenemos que detenernos, quitarnos el zapato, limpiarlo y volverlo a poner. Esa es una forma de sanar. Mientras yo disimule la herida o la cubra,
con mis otros pensamientos o con otras emociones, no voy a resolverla y me va a estar molestando constantemente. Para entender que esto ha pasado, lo primero que necesito es reconocer que ocurrió, que me lastimó, que me dolió, y es el momento de hacerlo a un lado. En el campo del desarrollo humano, de la psicoterapia, con sus diferentes enfoques, de los retiros espirituales, en el caso de los grupos que se reúnen de Alcohólicos Anónimos, todos en común lo que pretenden primero que nada es la verbalización, la externalización del conflicto, para poder meditar sobre él. Mientras yo no lo coloque afuera, no sé su verdadera dimensión, sus verdaderos alcances, su verdadera textura. A lo mejor es algo tan pequeñito y me digo, ¿y por esto me he estado lastimando tanto tiempo? O por el contrario, cada vez lo voy develando más y me doy cuenta que es mucho más complicado de lo que yo esperaba. Es algo que me lastimó mucho más, es algo que viene de personas a las que yo les di poder, a las que les di un lugar en mi vida, tal vez mi primer amor, ¿no? Me entregué así como loco y dije, todo va para allá, ¿por qué? Porque quiero lo máximo. ¿Y qué pasó? Fue tal vez la persona que sin tener esa intención me hizo una herida muy profunda, o me hice una herida muy profunda a partir de sus actitudes, a partir de su silencio, a partir de una mirada, a partir de darse la vuelta e irse cuando yo no esperaba que se fuera. A eso es a lo que le llamamos heridas sin sanar, sentimientos rotos, vidas desarticuladas. Y para eso tú necesitas considerar un acompañamiento profesional que te permita revisar sin dañarte y tomar decisiones. Hemos pensado que al paso del tiempo, la vida se encarga de poner las cosas en su lugar y de sanar aquello que por mucho tiempo nos hizo daño. Hoy, después de más de 30 años de dar psicoterapia, yo les puedo decir que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque a veces no sé si me duelen las cosas o el recuerdo de las cosas o el efecto de las cosas. El problema no fue romper con mi pareja, el problema no fue dejar a mis hijos. El problema es que mis hijos crecieron con una imagen que yo, según mis recuerdos, mis relaciones con ellos, no eran los verdaderos motivos de su abandono o de su soledad. Me fui porque mi vida no podía permanecer bajo esas condiciones. Y entonces los demás construyeron una idea, una fantasía acerca de mi partida o de mi quedarme dentro de una relación. Por eso esos patrones se van repitiendo al paso del tiempo. Y si yo no aprendo a detenerlos, un día me empiezo a comportar igual que el agresor o a deprimirme como se deprimían los que estaban alrededor del agresor. Algunos de nosotros copiamos modelos de relación, formas de mirar, formas de sancionar, formas de juzgar, formas de señalar al otro, y de repente alguien me dice, oye, pero tú eres igual a tu mamá, eres igual a tu papá, eres igual a tu jefe. ¡Ay, no es cierto! Yo no soy así. Tu jefe, tu mamá y tu papá dirían lo mismo, que ellos no son así. Aprender a ver las cosas en su verdadera dimensión, aprender a ponerlas afuera, aprender a saber que sí ocurrieron, es el principio de la sanación. De lo contrario, seguiremos reproduciendo el mismo patrón y cayendo cada día más en el autoengaño. ¿Qué nos puede ayudar a encontrar un proceso de curación o de sanación ante estos eventos? La autoconciencia. Primero, en lugar de estar buscando enemigos públicos o en estar buscando quiénes son los causantes de mi dolor y de mi desgracia, o estarme repitiendo la película de que yo que entregué todo, yo que trabajé tanto, yo que me comprometí, yo que fui el responsable y el generador de tener una casa para que un día la perdiéramos por malos negocios. En lugar de todo eso, lo primero que necesito preguntarme es ¿qué he hecho para seguir en un lugar donde no me siento
visto, donde no me siento bien tratado? ¿Qué pasa conmigo que establezco relaciones de desventaja? ¿Por qué permito que los demás entren y salgan en mi vida como quien no tiene ningún compromiso? ¿Por qué me sigo dejando lastimar por situaciones o por condiciones equivocadas? ¿Por qué sigo llorando? ¿Por qué sigo sintiendo que no he encontrado el verdadero motivo de mi vida? ¿Por qué me tengo que estar constantemente pasando la película de yo puedo, tú eres lo máximo, eres lo mejor? Pero en el fondo me sigo sintiendo solo, abandonado, triste, porque no tengo conciencia. Y la conciencia es la base del cambio. Algunas técnicas de autocuidado, de autosanación, de autocompasión, son fundamentales en este momento para poder mejorar nuestra relación, primero con nosotros, luego con el mundo que nos rodea y las personas que van a nuestro lado. Una de estas técnicas es la escritura. Yo les invito, ¿no? Estos diarios antiguos que tanto le dieron a las abuelas y a los abuelos, pues comprar una libreta o hacer una carpeta en la computadora y escribir nos ayuda mucho. ¿Por qué repito estos patrones? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué no tomo otras decisiones? Y todo eso nos invita a entrar en un mundo elegido, creativo, generoso. Otra técnica es la verbalización, que puede ser en terapia de grupo, con alguien a quien le tenga mucha confianza, y más que contarle mis cosas es escuchar cómo cuento mis cosas, que es vital, ¿no? Si exagero, si me victimizo, si por el contrario ante algo muy grave, sencillamente digo, bueno, pues ocurrió, fue cuando la mataron enfrente de mí, ¿qué puedo hacer? Tomar conciencia, eso sería un gran camino. Y otra muy importante es dibujar. La plástica es profundamente terapéutica. Llenarme la mano de lodo haciendo una escultura, el color, la textura de las formas, el poder en un momento dado dejar mis huellas en algo, es una forma maravillosa de darme cuenta que mi vida vale mucho la pena. La psicoterapia es un excelente recurso para la sanación de todas estas heridas emocionales y aumentar nuestra autoconciencia y con ello transitar por la vida de una manera amorosa, creativa y sobre todo muy propositiva, con mucha fe. Hay algunos grupos que abren sus sesiones, ¿no? Grupos de neuróticos anónimos, se ha hablado en un momento, o grupos de crecimiento personal, o grupos de redes, en las parroquias, en el Club de Leones, en la Cruz Roja, en fin, hay muchos espacios terapéuticos, asociaciones civiles en cantidades enormes. Esto ayuda mucho. Sin embargo, hay casos donde la terapia individual es necesaria. La persona necesita explorar internamente orientación sexual, formas de relacionarse con el mundo. Y ahora tenemos muchos jóvenes que están en una postura no binaria, que tienen la necesidad de ser vistos y no ser etiquetados y catalogados. Muchos jóvenes y adultos en tránsito a pasar de un género al otro. Hay muchos procesos en este momento al mismo tiempo y por eso necesitamos de la psicoterapia, ya sea individual, ya sea grupal o en intención, ¿no? A través de la oración, a través de los grupos comunitarios, pero lo importante es darme cuenta que opciones hay, pero decisiones solo depende de mí y de mi autoelección. ¿Qué opinaríamos si una mamá dice, yo no quiero llevar a mi hijo al pediatra? ¿Qué opinaríamos de alguien que dice, no quiero ir al médico, no quiero hacer estudios, no necesito de ir con el ginecólogo, no quiero que me hagan un papá Nicolau, no quiero que me hagan estudios de laboratorio de ningún tipo? ¿Qué opinarías de alguien que dice, no quiero enviar a mi hijo a la escuela, no me interesa que aprenda a escribir y a leer, porque para eso está en la vida, para eso está en la naturaleza?
la mayoría de ustedes y yo nos pondríamos en una postura de convencimiento, o nos parecería una aberración, o nos parecería muy violento que a un ser humano sus propios padres le negaran la oportunidad de transformarse a través del conocimiento, a través de la lectoescritura, a través de la movilización de muchos procesos cognitivos o de relación con el entorno. Pues justamente eso es lo que ustedes y yo necesitamos. La psicoterapia es parte de la transformación. El diálogo es parte de la transformación. El autocuidado, la autocompasión nos tiene que mover el corazón. Porque la vida es el gran llamado y ustedes y yo estamos convocados a ella todos los días. Si tienes comentarios, si quieres contarnos lo que te está pasando cada vez que ves existiendo, mándalos aquí a nuestros comentarios. Seguramente tendremos mucho que decirnos unos a otros. Y lo más importante, saber que existir es traducir nuestros actos en voluntad, confianza, amor y una profunda esperanza que nos transforme todos y cada uno de los días de nuestra vida. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. Hasta pronto.